Éxodo capítulo 3, verso 1. Y siempre te decimos, incluso ahí en el monitor también está, que guardes tu celular, ¿no? Pero ahora yo te voy a pedir que saques tu celular, que lo tengas en tu mano, ponle un vibrador por las dudas. Pero que ahí con tu celular en tu mano, si Dios te llamara hoy, ¿no? Para estar en su presencia. No lo ibas a entender, ¿no? Pero si Dios te llamara hoy, ¿lo atenderías? ¿Lo dejarías esperando a Dios? ¿Lo atenderías de una manera rápida? ¿Lo tendrías en espera? ¿Pensarías en un momento en atenderlo o no a Dios? Vieron que están los números spam que te dicen que son peligrosos, que los celulares te lo marcan, ¿no? Y vos lo dejás que suene y suene y suene. En el caso mío, por ahí le corto, por ahí digo que suene y suene y suene. Y hasta que se canse de sonar y corta, ¿no? Hay algunos que son insistentes y te vuelven a llamar. Y vuelven a llamar, ¿no? Yo, por ejemplo, con el caso de mis hijos, no hay uno en particular que te llama y si no lo atendiste te va a volver a llamar y te va a volver a llamar y te va a volver a llamar. Pero bien, la idea es la siguiente, ¿no? Si Dios te llamara hoy, ¿no? Y si vos tuvieses una llamada en tu celular de Dios, ¿lo atenderías? ¿Atenderías a Dios? ¿Hablarías con Dios? ¿Qué le dirías a Dios? ¿No? ¿Cómo arrancaría la charla? Hola Dios, ¿cómo te va? Hola papá, ¿cómo te va? Hola barba, hola no sé, y tantas cosas que uno le puede decir, ¿no? Pero ¿cómo sería la conversación? Si sabiendo que Dios te conoce, nos conoce, que no hay una sola parte de nuestro ser que Dios no conozca, que se le haya escapado a Dios. ¿Cómo hablaríamos? ¿No? Éxodo capítulo 3, verso 1 dice la Biblia: apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y las llevó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Dice la Biblia, ¿no? Alguna palabra clave, y lo llamó Dios en medio de la zarza. Si hoy Moisés estuviese acá, podríamos decir que se activó el celular de Moisés y empezó a vibrar, empezó a sonar, ¿no? Podríamos decir que tenía el ringtone de Chau la Mar, el carro del faraón, ¿no? Y esta vez con el celular de Moisés empezó a vibrar. La Biblia dice que estaba Moisés en un momento totalmente que él no se lo esperaba, un momento donde estaba en plena cotidianidad, porque dice que él apacentaba las ovejas, era pastor de ovejas, llevó a las ovejas a un lugar donde ya estaba acostumbrado a llevar, ¿no? Que era el monte de Dios, al monte de Horeb, y en medio de ello, dice la Biblia, que aparece el ángel de Jehová, se aparece en medio de la zarza. El problema no era que la zarza estaba ardiendo, porque era muy normal, muy común en ese tiempo, por una cuestión del calor, que los arbustos se prendieran fuego solo. El problema de acá era que la zarza ardía y no se consumía. Y cuando esto llama la atención de Moisés, ¿no? Que capta su atención, dice que Moisés se acerca, y cuando se acerca escucha el llamado de Dios que le dice: Moisés, Moisés, ¿no? Y Moisés respondió: heme aquí. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Sí?
Para entrar un poquito en contexto, si todos nosotros conocemos la historia de Moisés, todos los que estamos acá de una u otra manera hemos oído hablar de Moisés, ¿no? Padres israelitas, madre hebrea, que cuando nació le pusieron un Moisés, iba por el río, lo agarra la hija del faraón, lo cría en el palacio, ¿no? Pero llega a una cierta edad, más o menos a los 40 años, donde Moisés comete un homicidio, mata a un egipcio y lo entierra. Y cuando lo descubre, cuando su pecado es descubierto, dice que Moisés se escapa y vive 40 años más en el desierto, hasta que llega esta historia, ¿no? Hasta que llega este momento donde Dios, después de 40 años, se le vuelve a aparecer. La Biblia no dice qué pasó en el transcurso de esos 40 años. No dice si Dios se le apareció a Moisés en alguna otra ocasión, si Moisés oró a Dios, si Moisés siguió teniendo comunión con Dios. La Biblia no relata eso. La Biblia relata que después de 40 años Moisés está llevando las ovejas, ya por costumbre, porque era cotidiano lo que estaba haciendo, la estaba llevando hasta el monte de Dios, y Dios se le aparece en esa zarza que no se consumía. Y viene el llamado de Dios, ¿no? Un llamado que viene de una manera repentina, un llamado que viene a una persona después de que la persona había matado ese llamado. Nosotros podemos decir todo lo que estamos acá somos consecuencia de todos nuestros actos. Hoy estamos acá y si vos estás bien, eso es la consecuencia de todos tus actos. Si estás mal, también tiene que ver con las consecuencias de todos tus actos. Si estás más o menos, si estás ahí peleando con un llamado, con lo que Dios tiene, con el propósito de Dios, porque el llamado tiene que ver con el propósito de Dios sobre tu vida. Cuando una persona entiende el llamado, entiende el propósito, sabe para qué vino. Sabe que ninguno de los que estamos acá vinimos a este mundo por simplemente casualidad o ser uno más del montón. ¿No? Vinimos acá a cumplir un propósito. Dios tiene un propósito con nuestra vida. Pero después de los errores, de los fracasos, de las historias mal contadas, a nadie le gusta fracasar. ¿A alguien le gusta fracasar? Levante la mano y le regalamos el premio al fracasado del año, ¿no? Pero a ninguno de los que estamos acá nos gusta fracasar, no estamos acá para fracasar en nuestro matrimonio, como padres, como esposos, como esposas, como hijos, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro llamado. No nos gusta fracasar. Sin embargo, cometemos errores, ¿no? O horrores que nos llevan a veces o nos conducen al fracaso. Moisés cometió un error, mató a alguien, se convirtió en un homicida, enterró el cuerpo y pensó que nadie lo había visto. Cuando es descubierto lo que hizo, se escapa al desierto. No dice que Dios lo lleva al desierto, como en el caso, por ejemplo, de Jesús. Dice que la Biblia dice que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. Pero Moisés dice que se escapó al desierto. Cuando Dios habla al pueblo de Israel en el libro de Oseas, dice: yo te voy a llevar al desierto para mostrarte mi corazón, o para hacerte entender mi corazón. A Moisés le llevó 40 años entender el corazón de Dios en medio del desierto. Al pueblo de Israel le llevó 40 años dar vuelta y una generación murió en medio del desierto. Los desiertos son temporales. Los desiertos no es para que vos mueras en ese desierto. Los desiertos son que, ya sea que Dios te lleve a través de su espíritu o que vos te escapes al desierto, pero los desiertos son temporales, tienen un proceso de Dios. Es para formarte y para que puedas conocer el corazón de Dios. Para que puedas conocer el corazón. El libro de Oseas dice: cuando mi pueblo era pequeño yo lo amé. Y a mi hijo lo saqué de Egipto, y mientras más yo los amaba, ellos más se alejaban de mí. Por eso los tuve que llevar al desierto, le dice, para que puedan conocer mi corazón. 40 años le llevó a Moisés conocer el corazón de Dios. 40 años le llevó a Moisés, después de haber enterrado no solamente... Yo me imagino, yo quiero que vos te imagines conmigo, te invito a imaginarte conmigo. Vos cometés un error, todos cometemos errores, pero que ese error
Pensaba en estos días, por ejemplo, en el chico que mató de un disparo en la cara costanera alta a dos muchachos, ¿no? A dos niños, 16 años tenía, ¿no? ¿Habrá querido matar? ¿Habrá ido con la intención de matar? Algunos, no sé si ustedes leyeron en los comentarios y todo lo demás, que hablaban de que se le escapó el tiro, de que apuntó y uno se quiso defender y el tiro se le escapó, pero cometió un error, ¿no? Un error que quizás estaba en un lugar equivocado, a una hora equivocada, pero cometieron un error. Ese error costó 2 vidas, ¿no? 2 familias destruidas, una sociedad consternada, ¿no? Generó mucho revuelo ese error. Quizás tu error no generó un revuelo social, pero sí generó un revuelo interno. Quizás generó una incomodidad interna en tu mente, en tu alma, ¿no? Una inestabilidad emocional, que las emociones son tan importantes en nosotros, en los seres humanos, ¿no? Y que nos fuimos olvidando a través de ese error, porque a veces nosotros pensamos, ¿saben qué? Y con esto quiero seguir. A mí me gusta pensar siempre en la gramática de Dios. La gramática a nosotros nos ayuda a hablar y a escribir. Vieron que hoy está muy de moda no usar la gramática en los mensajes o en los textos de WhatsApp. Entonces vos no sabés si te están preguntando algo, si te están afirmando algo, qué es lo que están queriendo decir, ¿no? Pero cuando aquellos que hemos estudiado gramática en la escuela, sabemos que una coma sirve para qué. Pausa. Es una pausa. Cuando vos estás haciendo un relato, le pones una coma. La coma significa una pausa. O sea que cuando vos estás leyendo y encontrás una coma, la coma te permite a vos respirar, tragar saliva y volver a retomar el relato. Un punto seguido, le pones un punto a algo que estás hablando y seguís con la comunicación. Y después podés poner un punto final cerrando un párrafo, ¿no? Porque los puntos finales determinan los párrafos en el relato. Ahora, a veces nosotros pensamos que la gramática de Dios es punto final. Nosotros cometimos un error, tomamos una decisión equivocada, cometimos un homicidio, y no necesariamente matamos a una persona, sino que hemos matado un llamado, hemos matado una familia, hemos matado un corazón, hemos destrozado un alma, ¿no? Y vos te pones a pensar y decís, este es el punto final en la gramática de Dios. Y la gramática de Dios era simplemente una coma, era para retomar, para que vos puedas descansar, que puedas visualizar, que puedas entender, que te puedas encaminar, que puedas encontrarte a vos mismo, en Dios, ¿no? Y poder retomar. Moisés, el punto final le duró 40 años y pensó que no iba a haber más historia para él. Esto es lo más loco de esto, ¿no? Porque Moisés puso un punto final cuando se escapó al desierto y pensó que nadie, así como todo como su pecado había sido descubierto, que nadie le iba a ir a buscar al desierto. De hecho, por 40 años nadie lo fue a buscar. En 40 años había una generación entera que se había olvidado de Moisés. Una generación egipcia que había crecido con Moisés en el palacio de Faraón. Se había olvidado hasta de quién era. Yo pienso que Moisés, que no había espejo en ese tiempo, ¿no? Mientras veía su rostro en algún charco, en alguna laguna, en algún cosa por ahí, él ni siquiera era la sombra de lo que alguna vez fue. ¿Nunca te pasó eso? ¿Nunca te pasó mirarte al espejo y decís, ¿quién soy? No soy ni la sombra de lo que un día fui. Viste que a veces te cuesta reconocer a la persona porque ya no tiene la misma sonrisa, de tanta tristeza, tanta angustia, tanto dolor, tanto malestar, tantas idas y vueltas, ¿no? El rostro se va desfigurando. A veces nos convertimos en la sombra de lo que alguna vez soñamos ser, o de lo que alguna vez fuimos. Me imagino que Moisés estaba curtido, estaba viejo, arrugado. No vamos a hacer percha a Moisés de esta noche. Pero me imagino que estaba así. El sol, sus manos, sus pies. Hay un poema que dice: no, un calcinante sol azota las espaldas, pero nadie lo siente. Estoy la muerte tocando una puerta diferente y están enterrando un pedazo de futuro. Dice un relato, ¿no? Pero
sus espaldas, sus manos, su cara, su piel, sus pies, curtidos por el sol, por el desierto. Y a veces nosotros estamos en esa misma condición, ¿no? A veces nos olvidamos que Dios puede salir a buscarnos. Y que Dios, después de 40 años, que todavía hay esperanza, ¿no? Y eso fue lo que le pasó a Moisés. Moisés, después de 40 años, un día normal, común y corriente, sale de vuelta, como todas las mañanas, a llevar a los mejores pastos, a las ovejas, al monte de Dios. Y de repente ese día no fue como todos los días. Algo sucedió, algo irrumpió en la tranquilidad de Moisés, algo sucedió que pasó desapercibido para todos, porque los únicos espectadores que estaban en ese lugar eran las ovejas. Sí, todo lo que estaban, los únicos, el único pool y la única iglesia y el único público que tenía Moisés en ese momento eran las ovejas, y vieron algo que jamás se hubiese imaginado ver Moisés en ese contexto. Vio una zarza que estaba ardiendo, le llama la atención, se acerca por curioso a esa zarza, y en medio de esa zarza ardiendo escucha la voz de Dios llamándolo por su nombre. Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Heme aquí. ¿No? Jamás vamos a olvidarnos de la voz de nuestros padres. ¿Saben que si hay algo que nosotros tenemos en nuestra memoria, o en nuestro cerebro, que tenemos, mejor dicho, en nuestra cabeza, que tenemos memoria? Aquellos que, y no quiero sacar las emociones, ¿no? Pero aquellos que no tienen hoy sus padres, su papá o su mamá en vida, si vos pudieras escuchar hoy su voz, la reconocerías entre todas las otras voces. Jamás te olvidarías, jamás te vas a olvidar de esa voz. Incluso por momentos y en ocasiones y en charlas y con gente, te va a parecer escuchar la voz, ¿no? Porque tu cerebro te va a jugar esa mala pasada del día de la melancolía, del día de la madre, del día del padre, del día de cuando vos estás teniendo una aflicción, una tristeza internamente. Entonces ese día va a decir, está la necesidad de escuchar a mamá o a papá, que de repente te pareció escucharlo, y que la voz no te la vas a olvidar nunca, ¿no? Porque ese es el juego del cerebro. Moisés jamás se olvidó de quién era Dios, jamás se olvidó de su voz. Sabía quién era Dios. Sabía que no lo esperaba, porque después de 40 años no esperaba que alguien venga y se le revele de esa manera, que Dios venga y se le revele de esa manera. Pero Moisés sabía que esa voz era conocida. Esa voz era de alguien que él había pasado tiempo. Esa voz era de alguien que lo había llamado. Esa voz era de alguien que lo había predestinado en el mismo momento que lo puso en Moisés. Esa voz era de alguien que le había dado un propósito, un sentido a la vida de Moisés. ¿Y saben qué es lo más loco de todo esto? Que cuando Dios lo llama a Moisés, no lo llama simplemente por ser Moisés, sino porque había escuchado el dolor del pueblo. Y por causa del dolor del pueblo, vino a Moisés, ¿no? Y se le revela a Moisés y le hace cumplir, o le vuelve a recordar el llamado. A veces nosotros nos olvidamos quiénes somos. A Dios no le importa ni nuestra edad, ni nuestros errores, ni nuestros fracasos. Dios sigue estando dispuesto en confiar en nosotros. El problema somos nosotros, porque nosotros cargamos con nuestros errores, con nuestros fracasos y con nuestro pasado. Ahora voy a decir, pero es difícil dejar esto, ¿no? A un costado. Es difícil cargar, dejar de pensar en mi pasado. Es difícil no acordarme de mis errores. Porque a veces los errores tienen nombre y apellido. Mirá que tienes al lado, por la duda. Vos no sos un error, decir, si tenés tu esposa, tu esposa se te baña. Por las dudas, ¿no? Pero los errores tienen nombre y apellido, ¿sí? Y a veces no nos podemos olvidar. Y a veces tienen nuestros propios nombres, ¿sí? Nuestra propia historia. Pero cuando Dios llama a Moisés, nosotros tenemos que entender esto. Nos llamó a Moisés
a Dios no le interesa nuestros errores. Ahora decimos una cosa, cuando Dios nos volvió, yo siempre lo recuerdo esto, ¿no? Cuando uno tira la toalla y abandona y a mí me gusta cada vez que escucho decir, bueno, no quiero seguir más, no quiero, dejo la célula, dejo el liderazgo, dejo esto, ¿no? Como si fuese tan fácil. Como si alguien dijera, porque lo dicen tan fácil, ¿no? Es como que uno a veces se quiere autoconvencer. No quiero venir y congregarme y sentarme nada más y venir a disfrutar. ¿Y vos te pensás que Dios se va a olvidar de lo que un día vos le prometiste? ¿Vos te pensás que Dios se va a olvidar para qué te llamó? No, hoy dejo esto. Por un momento, por un tiempo. No me siento bien. No estoy bien emocionalmente. ¿No? ¿Vos pensás que Dios se va a olvidar? Moisés se olvidó a los 40 años, seguramente. En algún momento de su vida habrá dicho que Dios ya se olvidó. Ya está. No me vino a buscar nadie. Quizás los primeros, por una cuestión de percepción del cerebro, los primeros 3 años, habrá pensado, alguien me va a venir a buscar. Alguien, incluso ya con los años, hasta incluso su delito había caducado. Pero después de 10 años, uno puede llamar a nosotros y haber dicho, no, ya todo el mundo se olvidó. Nadie va a venir a buscarme. Nosotros tenemos en nuestro cerebro la percepción, podemos percibirlo entre 10 y 15 años. Fíjate que todo lo que más recordamos, o haciendo un ejercicio, todo lo que más recordamos tiene que ver con ese lapso de entre 10 y 15 años. Por ahí recordamos mucho más, ¿no? Pero lo que constantemente estamos recordando tiene un lapso, porque nuestro cerebro se maneja de esa manera y con esa información. Pasaron 10 años, ponele 15 para que vea Moisés, Moisés dijo, nadie más, ya se acostumbró a las ovejas, ya sabía quién era cada una. Ya sabía quién era Marta, quién era María, quién era Pepa, ¿no? Ya las conocía todas. Ya sabía quién era la problemática, ya sabía quién era la que se iba, sabía quién le tenía que quebrar la patita, sabía la que balaba, ya conocía la voz de las ovejas, sabía quién gritaba, quién no gritaba, sabía todo, conocía todo, cada una de las ovejas. De hecho, las ovejas las conocían también a Moisés. Un día, Moisés se levantó común y corriente, como cualquier otro día después de 40 años, y Dios se le revela a través de una zarza. Y Dios se le revela no por su error, ni por su fracaso, ni por su historia, sino se le revela por su propósito. Su propósito era libertar a Israel. No había forma, no había día para Dios. No había forma que otro ocupara el lugar de Moisés. Era Moisés el que lo tenía que hacer. ¿Saben que el llamado a Moisés nos confirma que grandes cosas suceden por la curiosidad? ¿Vieron que hay un dicho que dice que la curiosidad mata a quién? Al gato, ¿no? Y si hay animal curioso, ese es el gato. Y si hay otro animal curioso, ese es el ser humano. ¿Sí? A veces nos metemos en cada lío por curiosidad. Yo me acuerdo una vez, ¿no? Yo estaba trabajando, mi papá trabajó en la construcción, estábamos trabajando, y estábamos en una casa X trabajando, ¿no? Y yo escuchaba que peleaban, escuchaba las voces de mujeres que se estaban peleando, ¿no? Entonces salgo afuera, estaba trabajando y me pongo acá, así enfrente del diagonal, ¿no? Y se peleaban las mujeres, y por ahí escucho, ¿y vos qué mirás, gordo? Y una barbaridad de cosas, se acordó de mi mamá, de mi hermana, de todo, ¿no? ¡Por chumba! Me pasó por chumba, porque yo no me di cuenta, yo estaba así, ¿no? Estaba en una discusión, me habrá pedido, pero también, en el caso de Moisés, por chusma, se volvió a reencontrar con el propósito de Dios. Y a veces uno dice, no, es como que vi luz y entré. O porque me invitaron, vine. O porque no me quedó otra, estoy acá. Y simplemente por eso, para probar, para ver, para no fallarle a Dios, hoy te encontrás con que Dios te sigue llamando. El llamado de Moisés nos recuerda que nuestro nombre está en la mente de Dios. Uno de los atributos de Dios es su omnisciencia. Dios está en todos lados, ¿no?
su licencia, su omnipotencia, su omnipresencia. Su omnisciencia, perdón, Dios todo lo conoce, su omnipresencia, Dios está en todos lados. Pero en la omnisciencia de Dios, que Dios todo lo conoce, nuestro nombre está en la mente de Dios. Y eso es lo que nos tiene que hacer a nosotros sentir la importancia que nosotros tenemos ante Dios. Dios piensa en nosotros. Dios piensa en nosotros. Vieron que nosotros todo lo que hacemos siempre en un momento, cuando los matrimonios se rompen, ¿no? Y cuando vos sentás a un matrimonio y está roto, lo primero que va a reclamar la parte más rota es que nunca pensó en mí. Nunca vio todo lo que yo hice. Nunca vio mi sacrificio. Nunca vio todo el trabajo. Nunca vio los detalles, ¿no? Y nosotros siempre pensamos, ¿no? Y en ocasiones hacemos todo lo que hacemos, tiene que ver con el fin para el otro. Y a veces nos podemos preguntar, ¿el otro sabrá lo que yo estoy haciendo? ¿El otro estará viendo o entenderá mi sacrificio? Lo que yo estoy haciendo, lo que me está costando esto, todo el esfuerzo que estoy poniendo. ¿El otro pensará en mí? ¿No? Pensarán, y Moisés pudo interpretar que en 40 años la gente dejó de pensar en él. Porque de hecho, el ser humano es así. En 40 años, vos dejás de pensar en una persona. Y más si una persona se está prófugo o se fue. Pero en la mente de Dios, ahora le voy a pedir a los chicos que nos acompañen, ¿no? En la mente de Dios, Dios seguía pensando en Moisés. Y con este último punto quiero terminar, ¿no? Porque el llamado de Dios nos tiene que demostrar a nosotros que no importa quiénes somos nosotros, sino quién va con nosotros. ¿Saben que alguien una vez, un sabio, dijo que no importa cuán largo sea el recorrido, sino lo importante es saber que vamos acompañados? No es lo mismo, yo hace un tiempo que le vengo insistiendo a mi esposa, ¿no? Que yo salgo a caminar, vamos a salir caminando juntos, pero vamos a agarrar por acá, ¿no? Y vamos a hacer este recorrido. Porque no es lo mismo caminar solo que caminar acompañado. Yo tengo un ritmo para caminar, que hay que seguir, no, así mi ritmo, todo el tiempo, ¿no? Entonces, yo digo, no es lo mismo. Y no importa cuán largo es el recorrido. Lo importante es saber quién va a nuestro lado, quién va a recorrer el camino con nosotros. El peor sentimiento o emoción que nos puede invadir a un ser humano es la soledad. Sentirnos solos en medio de una multitud. No importa la cantidad de gente que está alrededor nuestro. La soledad es una procesión interna. Es el enemigo que nos hace ver cuán vulnerables y cuán rotos estamos a veces, ¿no? Cuán rotos estamos por la vida, por las circunstancias. Es la peor emoción que invade al ser humano, sentirnos solos. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo sigo? Vos imagínate Moisés 40 años con la única compañía de animales que lo único que hacían era todo el tiempo. Hablaba con las ovejas, comía con las ovejas. La soledad lo había invadido de tal manera, y en medio de esa soledad, Dios se le presenta para hacerle saber que no estaba solo. Y que el resto del viaje que le quedaba, los años que le quedaban por delante para libertar a Israel, no iba a estar nunca más solo. Porque incluso Moisés le dice a Dios, ustedes siguen leyendo más adelante. ¿Y qué le digo a la gente? ¿Cómo me presento al pueblo? ¿Cómo les digo que yo los voy a libertar? Si ellos me conocen, saben quién soy, saben lo roto, lo basura y lo miserable que soy. ¿Qué les digo a la gente? ¿Cómo lo convenzo?
Entonces Dios le dijo, decirle que el yo soy es el que te envía. Cuando te pregunten quién te manda, el yo soy el que está conmigo. Yo soy el que está conmigo. Y el yo soy, esa palabra, esa frase, está en un pretérito continuo. Hablando de la gramática, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios le dijo, decirle que el que era, el que es y el que va a ser es el que está con vos. El que eternamente es y el que no cambia, el que no muta, el que no cambia de opinión hacia tu persona, decide que Él es el que te acompaña. Ponete de pie, por favor. Hoy justamente hablaba con los líderes, ¿no? de la adolescencia. Yo decía, a veces hay circunstancias o momentos que nos hacen sentir que estamos solos. ¿O nunca te pasó que el diablo te susurró al oído y te dijo, estás solo, estás sola? ¿No? Yo he escuchado infinidades de personas que han contado esta situación, ¿no? Cuando el enemigo se le presenta, incluso me ha pasado, ¿no? Decir, estás solo, estás sola. Y Moisés se le presentó, Dios se le presentó a Moisés para hacerle saber que el resto del viaje iba a estar acompañado. Qué lindo saber que el viaje es largo, sí, pero no estamos solos. Y cuando vamos acompañados de alguien lo podemos disfrutar. Podemos disfrutar los detalles. Podemos detenernos a hacer una pausa. Total, ¿quién nos va a decir algo? Podemos detenernos a recuperar fuerza, a respirar, a atarnos los cordones, a levantarnos también, porque como que en eso que nos apuramos un poquito nos hemos caído, nos hemos pegado de las rodillas. Nosotros como papás muchas veces se han caído nuestros hijos y ¿qué hemos hecho? Levantate, sacudiste y seguimos viaje, y seguimos viaje. Y de eso se trata el Evangelio, cuando tenemos al Señor en nuestro corazón. Nos caemos, tropezamos, nos ensuciamos, nos sacudimos y seguimos. Seguimos, de eso se trata el Evangelio. Acércate a alguien, a una persona, a la que Dios te ponga en el corazón. ¿Sí? No vamos a hacer una alcaldía esta noche, pero sí acércate a alguien. Y ahí con la persona que está agarrado, cerrar tus ojos